El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central. El Señor bendiga también a cada una de las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Nuevamente agradezco al Señor la oportunidad de traer para ustedes la palabra que Él me enseñó. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas gracias también por tu palabra que vamos a leer. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para entenderla y para ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quienes conocen mi familia saben que mi esposo y yo tenemos una hija con síndrome de Down. Nunca hemos creído que nuestra familia haya atravesado circunstancias especiales o mejores o peores que algunas otras familias, o que nuestra experiencia sea más impactante que la de otras familias. Pero entendemos que parte del propósito del Señor en permitir esto en nuestras vidas es que compartamos lo aprendido mientras criamos a una hija especial. Quiero compartir con ustedes algo personal, porque tiene que ver con la palabra que el Señor me entregó para compartir. Debo decir que desde el principio de ese embarazo de mi hija especial, comencé a tener problemas de salud. Y esos problemas se mantuvieron a lo largo de todo el embarazo. Además, estaba sufriendo en ese momento unas presiones externas que tenían que ver con mi trabajo. Y todo eso hizo que ese tiempo de gestación, de embarazo, fuera un tiempo de mucha oración y mucha búsqueda de la presencia del Señor. También de mucho apoyo de parte de mi familia y de la familia en la fe. Un día, ya con el embarazo avanzado, estaba orando y preguntándole al Señor qué debía aprender en medio de todas esas circunstancias de salud y de amenazas externas. Entonces, recuerdo que coloqué mi mano en el vientre y le dije al Señor, a menos que tú sepas algo que yo no sé, a menos que el bebé traiga algo que tú sí sabes, pero yo no sé. Y el pensamiento se cruzó como un rayo por mi cabeza. Síndrome de Down. Pero yo lo deseché. Lo olvidé hasta una semana después de que la niña nació. La gente siempre me pregunta, ¿y no te habían dicho que era un bebé Down? ¿La ecografía no mostró nada? Y yo siempre respondo, nadie me dijo nada, pero yo lo sabía, porque el Señor me lo había dicho. Solo que yo lo deseché, lo olvidé hasta una semana después de su nacimiento. Parte de lo que les voy a compartir fueron los pasajes bíblicos con los que el Señor nos levantó a mi esposo y a mí del choque mental y emocional que sufrimos cuando nació nuestra hija con síndrome de Down. Y esto fue básicamente lo que me mostró el Señor. Jesús también fue un niño especial. No porque tuviera síndrome de Down, no, o cualquier otra discapacidad, sino por todas las cosas especiales que sucedieron con él desde antes, desde los profetas que escribieron acerca de él y además todos los eventos que ocurrieron antes de su nacimiento, durante su nacimiento y después en los meses posteriores. Y eso fue un momento determinante para mi vida. Tener ese conocimiento me disparó, me sacó como un rayo de ese estado de crisis. Y por eso este mensaje se llama especial. Por esta época de diciembre también recordamos el nacimiento de Jesús, que fue un niño especial, como dije, en el mejor sentido de la palabra. Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso también lo hace especial. Entonces digamos que María también fue madre de un niño especial y que junto con José vivieron muchos momentos
a lo largo de su crianza. Momentos que la Biblia nos deja ver como pinceladas que vamos a mirar bien rápidamente, prestando atención a las reacciones de la familia y cómo fueron asumiendo ese reto. La mayoría de nosotros no hemos tenido un hijo especial, pero sí hemos vivido situaciones especiales a lo largo de nuestra vida. Y esas situaciones especiales han requerido ajustes en el desarrollo de muchos aspectos de la vida, en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en el servicio al Señor. Todo eso se ha visto afectado por esas situaciones especiales. Y por eso esta enseñanza no solo tiene que ver con quienes tenemos hijos especiales, también tiene que ver con todos nosotros, porque de alguna manera hemos vivido situaciones especiales. Dije que íbamos a ver como pinceladas algunos momentos de la vida familiar de Jesús. Entonces veamos un primer momento, hablemos del llamado. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, pero es una porción muy extensa. Entonces solo vamos a leer algunos versículos de allí. Usted anote esa cita y la tiene, allí la puede leer con posterioridad. En la cultura judía, las mujeres se comprometían desde niñas. Lo hacían sus padres de común acuerdo con las dos familias. Se cree que cuando eso sucedió con María, esta jovencita tenía alrededor de 13 a 16 años, no tenía más. Era temerosa de Dios. Miren que no le extrañó la presencia de un ángel, pero sí se asustó mucho por sus palabras. No las comprendía, desde el saludo para adelante. Lo que el ángel le estaba anunciando era algo extraordinario. Leamos allí en Lucas capítulo 1, versículos 31 y 33 en la nueva versión internacional. Dice así, esto fue el mensaje del ángel para María. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. María estaba siendo llamada a ejercer un ministerio especial, gestar, parir y criar al Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, que traía además una misión especial y difícil de entender para María, aun cuando ella también esperaba al Mesías como todo el pueblo judío. El ángel también explicó que ya estaban dadas otras condiciones necesarias para el desarrollo de ese llamado. Elizabeth, su parienta, también iba a tener un hijo en condiciones especiales. Y esa información tampoco era muy comprensible para María, porque eso que tenía que ver con ella. A veces no entendemos los llamados que el Señor nos hace, porque siempre implican sometimiento de la voluntad y además muchos sacrificios. Pero miremos la reacción de María, allí en el versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Un hijo especial o circunstancias especiales exigen sometimiento de la voluntad y aceptación de la soberanía de Dios. Un segundo momento en la vida de esta familia especial lo podemos llamar Elizabeth. Y lo encontramos allí mismo en Lucas 1, versículos 39 al 45, que tampoco vamos a leer en su totalidad. El nacimiento de dos niños en una misma familia, o sea, Juan el Bautista y Jesús, estaban entrelazados. Eso fue lo que el ángel le dijo a María. Y aunque ella no entendía mucho el asunto, se fue a visitar a su parienta Elizabeth. Y allí siguieron ocurriendo cosas extraordinarias. María comenzó a descubrir que debía acostumbrarse a los sucesos sobrenaturales alrededor de su hijo. El hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, saltó en el vientre tan pronto María llegó. Y no era por la presencia de María, era por la presencia de Jesús.
tal y como lo reconoció Elizabeth cuando preguntó en el versículo 43, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces Elizabeth revela la intención de esa visita. La visita no era solo para compartir con los padres de otro niño especial, versículo 45. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Las palabras de Elizabeth reflejan la fe tanto de Elizabeth como de María en el cumplimiento de las promesas del Señor. No solamente debemos creer por nosotros, también debemos creer para ayudar a otros compartiendo la experiencia, porque eso también es servicio para el Señor. Servir al Señor con un hijo especial o bajo circunstancias especiales demandan fe para creer en las promesas del Señor y para compartirlas con otras personas. Un tercer momento en la vida de esta familia especial se llama José y lo encontramos en Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. Tenga el pasaje allí, lo anota y lo lee con posterioridad porque no lo vamos a leer totalmente. María estuvo 3 meses visitando a Elizabeth y luego apareció donde su prometido José con un embarazo. José sabía lo que debía hacer. José debía denunciar su infidelidad para que fuera juzgada conforme a la ley. Y lo más seguro es que le dieran muerte porque esa era la sentencia que decía la ley. Allá en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:22, que no vamos a leer, anótelos allí. Pero José escogió protegerla. Si la dejaba secretamente, él asumiría la culpa. Se diría que la embarazó y ahora rompía el compromiso. Ya no la tomaría como esposa por irresponsable, por no asumir la paternidad o por cualquier otra cosa, era lo que se podría decir. Entonces aquí apareció otro ángel y esta vez en sueños. El ángel le explicó a José lo que estaba pasando y le dijo que no tuviera miedo de casarse con María, porque todo estaba bajo el control de Dios. También le dijo que había sido escogido para ser el padre terrenal de un niño especial, que era el cumplimiento de una promesa que estaba en Isaías 7:14. Y Mateo nos cita esa promesa en el versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. El ángel también le dio el nombre que le debían colocar al niño, versículo 21, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva. La reacción de José la encontramos en los versículos 24 y 25. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. José también aceptó el llamado y obedeció todas las instrucciones que el Señor le dio a través del ángel, incluido el nombre, Jesús. Tristemente, los niños especiales y las circunstancias especiales son frecuentemente causales de abandono, de separaciones, de divorcios. José ha podido abandonar a María. De hecho, se le cruzó por la cabeza y creía que esa era la mejor salida. Pero el Señor le mostró una alternativa. Entonces, decidió asumir el reto junto con María. Tristemente, como digo, muchas mujeres cristianas siguen sirviendo al Señor bajo circunstancias especiales, abandonadas, separadas, divorciadas, y en el mejor de los casos, ellas se quedan solas sirviendo al Señor con un esposo inconverso. No siempre los esposos reaccionan como José.
apoyando a sus esposas cuando aparecen circunstancias especiales, que no necesariamente son hijos especiales. Puede ser una enfermedad, cambios en la economía o simplemente irresponsabilidad. Este momento familiar nos enseña que Dios no solamente escoge las madres especiales, también escoge los padres. Él escoge una familia especial. El Señor tiene el control de las circunstancias especiales y muestra su gloria en ellas y las usa para impulsarnos a seguir sirviendo. Otro momento en la vida de esta familia especial se llama Belén y lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Pero igual no lo vamos a leer todo, solo leeremos algunos versículos. Y en este pasaje encontramos a José apropiado de su papel de jefe de familia. Si la familia debía desplazarse de Nazaret a Belén, él hizo los preparativos para el viaje y los puso en marcha. Ellos se fueron porque había una orden de un censo y debían desplazarse hasta Belén. Pero si observamos el comportamiento de María ante ese viaje, María no se resistió a los movimientos de Dios frente a ese desplazamiento imprevisto, a pesar de su embarazo avanzado. Y luego ocurre lo impensable, versículos 5 y 6. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Y el asunto se pone peor. No encontraron un alojamiento adecuado, versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Podrían haber circunstancias más difíciles para una mujer primeriza? Sin embargo, la Biblia no registra resistencia de María para adaptarse a las circunstancias. Ellos viajaron, como dije, por un censo que había ordenado el Imperio Romano y preciso durante ese viaje se cumplió el tiempo de su alumbramiento. Y para remate le tocó en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Sin embargo, también debemos decir que si las cosas no se hubieran dado de esa manera, no se habría cumplido la palabra profética de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este momento de la vida familiar de Jesús nos enseña a aceptar los movimientos de Dios y adaptarnos a las circunstancias, porque si lo hacemos, seguramente veremos cumplidas las promesas que el Señor nos ha hecho. El siguiente momento en la vida de esta familia especial se llama pastores, y lo encontramos en Lucas 2, versículos 8 al 20. Como siempre, solo vamos a leer algunos versículos, porque conocemos esa historia. La noche que Jesús nació, había pastores en los campos de Judá cuidando sus ovejas. Y de pronto un ángel les apareció para darles la noticia sobre el nacimiento de un Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. El ángel les contó todos los detalles. Versículo 12. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y dicen los versículos 13 y 14 que de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Luego de ese espectáculo de ángeles, esos pastores se fueron bien decididamente hasta Belén a comprobar lo que les habían dicho. Y efectivamente encontraron todo tal y como los ángeles habían contado. El relato de los pastores era totalmente sobrenatural. Todos los que los escuchaban quedaban asombrados. ¿Y María? ¿Cómo reaccionó María? Versículo 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. María no comprendía muy bien
todas estas cosas extraordinarias alrededor del nacimiento de su hijo, pero sabía que Dios estaba en el asunto. Por eso guardaba esas cosas en el corazón y meditaba sobre ellas, tal vez esperando el momento de comprenderlas. Este momento en la vida familiar de Jesús nos recuerda que las cosas que no comprendemos las tenemos que dejar en visto y seguir adelante, porque el plan de Dios sigue avanzando. En algún momento entenderemos lo que no comprendemos en el momento. Otro momento de esta familia especial escogida por Dios se llama presentación. Y lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38. Solo vamos a leer algunos textos de allí. A los 8 días de nacido, muy seguramente Jesús fue llevado a la sinagoga en Belén para ser circuncidado, porque así ordenaba la ley. Pero cuando se cumplió el tiempo de la purificación que debía guardar una mujer, según Levítico 12, versículos 1 al 5, que no lo vamos a leer, anótelo allí, en el caso de un niño eran 33 días más, o sea, un total de 40 días. Cuando ese tiempo se cumplió, Jesús fue llevado al templo en Jerusalén para su presentación, para consagrarlo a Dios, porque era el primogénito. Habría matriz y se debía ofrecer un sacrificio también por la purificación. Mientras estaban en el templo, nuevamente ocurrieron 2 sucesos extraordinarios. Se encontraron con 2 adultos mayores que estaban esperando el nacimiento de ese niño. Tenían muchas cosas que decir acerca de él. El primero era Simeón, un anciano al cual Dios le había prometido que no moriría sin conocer al Mesías. Y este hombre se presentó allí en el templo movido por el Espíritu Santo, tomó al niño en sus brazos y bendijo al Señor por él. También le dijo a María lo siguiente, que está en los versículos 34 y 35. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. El segundo personaje era Ana, una profetisa viuda desde muy joven y ahora ya muy anciana. Ella no salía del templo porque permanecía en oración y ayuno adorando a Dios. Ella también sabía que ese niño era el Mesías y comenzó a decírselo a todos los que estaban en el lugar, en el templo, para que se enteraran que el Mesías ya había llegado. La reacción de María junto con José la encontramos en el versículo 33. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Este momento en la vida de esta familia nos enseña que no podemos perder la capacidad de asombro. El Señor no dejará de sorprendernos nunca con lo que hace. Él siempre hará cosas a nuestro favor. El siguiente momento en la vida familiar de Jesús se llama magos. Y lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Pero solo leeremos algunos textos allí, porque conocemos también esa historia. Unos magos o sabios del oriente, posiblemente de la escuela de Daniel, el profeta, llegaron a Jerusalén, al palacio de Herodes, para averiguar dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Herodes fue informado por los sacerdotes, por los escribas, que estaba escrito en la profecía que el Cristo nacería en Belén, citando a Miqueas 5:2 que ya leímos. Y hacia allá se dirigieron los magos siguiendo a la estrella, hasta que la estrella se detuvo sobre una casa en Belén. La familia ya estaba en una casa. Versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. El pasaje dice también que los magos regresaron por otro camino y no dieron aviso a Herodes
acerca del niño, si lo habían encontrado o no. Y nuevamente encontramos a la familia ante un suceso impresionante para ellos. Unos personajes perfectamente desconocidos, pero importantes, habían venido desde muy lejos para adorar al niño, para rendirle homenaje, para rendirle tributo de rey, dándole oro, incienso y mirra. Y ese oro no fue para guardarlo, ese oro fue usado para la manutención de la familia. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Este momento de la vida familiar de Jesús representa la provisión de Dios mientras se sirve en circunstancias especiales. El Señor siempre dará lo necesario y en el momento justo. El siguiente momento en la vida de la familia especial que tuvo Jesús se llama Egipto. Y lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. Como era de esperarse, Herodes se inquietó demasiado al saber que había nacido un rey de los judíos. Y al sentirse burlado por los magos, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Pero ya Jesús y su familia no estaban por allí, porque el Señor le había avisado a José en sueños que se fueran para Egipto hasta que él les dijera que regresaran. Leamos los versículos 14 y 15. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente encontramos las decisiones de José en obediencia a las órdenes del Señor y María en obediencia de José. Y allí fue donde se volvió importante el oro que los magos presentaron a Jesús. Lo necesitaban para desplazarse hasta Egipto y mantenerse allí por un tiempo hasta que se establecieran. Nuevamente, el desplazamiento representó el cumplimiento de una profecía, en este caso de Oseas 11:1, que es el pasaje que cita allí el evangelista. Este momento de la vida familiar de Jesús nos enseña que a veces es necesario huir de algunas situaciones mientras servimos al Señor en circunstancias especiales. No siempre la victoria vendrá en una batalla de frente. Algunas veces la orden del Señor es de retirada. Otro momento que encontramos en la vida de esta familia especial se puede llamar Nazaret. Y está en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. El Señor cumplió su promesa a José de avisarle cuando fuera el momento de regresar a la tierra de Israel. Así lo hizo. Pero aún había un peligro potencial debido al gobernante que se encontraba en la provincia de Judea, que era el lugar de donde ellos habían partido. Recordemos, ellos se habían ido desde Belén, de Judea, porque allí nació Jesús. Ellos vivían originalmente en Nazaret, en la provincia de Galilea, y habían viajado a Belén de Judea por causa del censo, como ya hemos dicho. Nuevamente, por una intervención divina, regresan a Nazaret, versículos 22 y 23. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Aquí José, como sacerdote de su casa, tomó nuevamente las decisiones en obediencia al Señor. Este momento de la vida familiar nos recuerda que a veces solo tenemos que dejarnos llevar. Es probable que otras personas en posición de autoridad tomen las decisiones que el Señor está indicando y nosotros solo nos dejamos llevar. Y un último momento se llama templo. Y lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50. Jesús fue criado en medio de todas las costumbres culturales y religiosas del pueblo judío. Entonces debemos entender que sus padres le habían enseñado
toda la Torá, o sea, la ley, los profetas, porque eso se aprendía por repetición en casa. Sin embargo, para la época de Jesús ya existían las escuelas de las sinagogas, donde los niños comenzaban desde los 5 o 6 años a aprender a leer, a escribir, y usaban como único libro de texto las escrituras, es decir, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, que era básicamente lo que usaban. Y también, como era costumbre, viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. En una oportunidad, cuando Jesús tenía 12 años, fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua y al regresar, después de un día de camino, no lo encontraron en la caravana. Entonces regresaron a Jerusalén para buscarlo. Versículos 46 al 50. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Cuando vemos a Jesús hablando y actuando de esa manera, casi que vemos la tarea cumplida de parte de sus padres terrenales, porque ese muchacho había desarrollado todo su potencial y estaba, por decirlo así, en las grandes ligas religiosas de su época. Tanto María como José conocían desde un principio que ese niño era especial. Sin embargo, hemos visto que muchas veces ellos no entendían claramente todo lo que pasaba. Entender todo lo que pasa es un deseo muy humano. Sin embargo, no siempre podemos hacerlo. Tenemos que dejar abierta la puerta de la esperanza, porque la Biblia nos enseña eso también en Romanos 8:24. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. A veces tenemos que dejar abierta esa puerta de la esperanza para que el Señor nos muestre cosas más adelante, lo que no entendemos hoy. Ese momento de la vida familiar de Jesús nos enseña que los hijos especiales y las situaciones especiales son permitidas por Dios con un propósito. Va a llegar el momento en el cual ese propósito saldrá a la luz y veremos claramente qué era lo que quería el Señor. Mientras tanto, tendremos que seguir confiando y esperando en Dios. No siempre tendremos todas las respuestas. La Biblia no registra nada en la vida de Jesús desde los 12 años hasta los 30. Pero lo que se ve hasta los 12 años indica que Jesús se crió como un niño normal de cualquier familia judía, solo que manifestaba un conocimiento especial de las Escrituras, como lo demostró en el templo. Además, Lucas 2, versículos 51 y 52 lo confirman. Mire lo que dice. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. De modo que nos damos cuenta que a lo largo de su vida, lo que María no podía entender, lo manejaba, como ya vimos en Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Yo no sé qué circunstancias especiales ha vivido cada uno de nosotros. Para mi familia, para nuestra familia, fue recibir una niña con síndrome de Down. Pero cada uno de nosotros ha podido vivir circunstancias particularmente especiales. Con esta familia, con la familia de Jesús, creo que hemos aprendido a lidiar con cada situación especial. Nosotros lo aprendimos. Como dije en un principio, el conocimiento
de todo esto que les he compartido hoy, nos sacó a mi esposo y a mí de la crisis emocional que representa tener un hijo especial. Comprender que Jesús también fue un niño especial, repito, no con síndrome de Down ni con ninguna otra discapacidad, pero sí un niño especial sobre la tierra. Y su familia necesitó adaptarse a todas esas cosas que sucedían alrededor de él. Y yo no sé qué has vivido, qué estás viviendo, pero sí quiero que pienses en esa circunstancia especial de tu vida como algo que el Señor permitió con un propósito. Necesitamos, inclina tu rostro allí donde estás y piensa que necesitamos sometimiento a la voluntad y aceptación de la soberanía de Dios. Necesitamos fe para creer en las promesas del Señor y para compartirla con otras personas. También es necesario recordar que el Señor escoge una familia especial, que Él tiene el control de las circunstancias. También necesitamos aceptar los movimientos de Dios y adaptarnos a las circunstancias, porque de esa manera veremos cumplidas sus promesas. Tenemos que entender que las cosas que no comprendemos las tenemos que dejar en visto y debemos seguir adelante porque el plan de Dios continúa. En algún momento entenderemos las cosas. También debemos tener presente que no podemos perder la capacidad de asombro. El Señor no dejará de sorprendernos nunca con lo que haga a nuestro favor. No podemos olvidar que tendremos la provisión de Dios mientras servimos en circunstancias especiales. El Señor siempre hará algo por nosotros. También debemos recordar que en algunas ocasiones debemos huir de algunas situaciones. No siempre tendremos victorias de frente. A veces la orden del Señor es de retirada. Y tampoco podemos olvidar que a veces tendremos que dejarnos llevar de personas que tienen autoridad sobre nosotros para que tomen las decisiones que el Señor les indique. Y por último, nunca debemos olvidar que los hijos especiales y las situaciones especiales son permitidas por Dios con un propósito. Va a llegar el momento en el cual vamos a comprender el propósito de Dios, porque todo va a salir a la luz. Solo tenemos que seguir confiando y esperando en el Señor. Con tu rostro inclinado vamos a darle gracias al Señor por cada una de las circunstancias especiales que vivimos en nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque desde un principio has permitido esas circunstancias especiales y tú sabes para dónde nos llevas. Gracias por lo que entendemos. Gracias por lo que no entendemos. Permite, Señor, que hagamos como María, guardar las cosas en el corazón para meditar sobre ellas hasta el día que tú permitas que conozcamos tu real intención sobre ellas. Te damos gracias. Muchas gracias, Dios, por cada una de las circunstancias especiales que viven cada una de las personas que está viendo este video. Te damos gracias, Dios. Las colocamos delante de ti y te pedimos que tú seas propicio a cada uno de ellos, como fuiste propicio con la familia de Jesús, con María, con José, con Jesús mismo. Gracias, Dios. Te bendecimos, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo a nacer en ese pesebre y luego a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, iglesia.